que empecé a ver demasiado contenido vendido, mal investigado, mal narrado. Yo soy periodista, no soy un vendedor, no soy un marquetero. Creo que el reto hoy no es a jalar a la gente, sino es hacer que la gente regrese. Ese es el reto para un negocio de comida hoy. ¿Cómo chingado se te ocurrió hacer un libro de tacos? Taco al final de cuentas es una forma de comer. ¿Cómo ves hoy la gastronomía de Monterrey? La gastronomía número 1 del mundo, potencia mundial. Hay muy pocos tacos al carbón. Pero sí hay, güey. Y están chidos. Mañana vamos. ¿A dónde irías a curarte la cruda? Al Villamelón por un taquito campechano o a unos mariscotes. En Monterrey a crudear, a la Nacional. ¿Te acuerdas cuando desperté en tu casa sin saber en dónde estaba? Me encantaría que contaras esa historia. Raza, ¿cómo están? Un episodio más de Mavericks y uno más que me llena de emoción por ser de un tema que me encanta, de una persona que me encanta también, gran amigo, una de las personas que yo creo que la industria más respeta, la industria gastronómica me refiero, es comelón, callejero, elegante también para comer. Pedrito Reyes, Peter Punk. ¿Cómo estás, mi Checo? Bienvenido. Gracias por tenerme por acá. Bienvenido a Mavericks, Pedrito. Gracias, gracias. ¿Cómo has estado? Muy bien, la verdad muy bien, muy activo, muy contento y muy emocionado de estar acá. Qué lindo. Para quien no lo conozca, Pedrito, pues bueno, es un amante de la gastronomía, trabaja en la gastronomía, dedica su talento, su vida a la ingesta de calorías en ocasiones en exceso. En exceso, quizás, sí. Pero cuéntanos un poquito, Pedrito. A mí me gusta mucho humanizar la persona que está detrás de la historia, ¿no? Cuéntanos tu infancia por allá no quiero decir el código postal porque me adelanto, güey. Porque nos da una lagrimita. Sí, o dos. Pues sí, yo crecí en el barrio San Jerónimo, en la Ciudad de México, en el 10200, desde 1985. La verdad es que a mí desde pequeño, pues allá en la infancia lo que identifiqué rápidamente que me gustaba eran dos cosas, que era jugar fútbol y comer. ¿No? Esas han sido mis dos grandes pasiones a lo largo de mi vida. Creo que desde pequeño la idea y el ritual de comer en familia, ¿no? De ver a mi mamá cocinar, digo que parece mucho cliché, ¿no? Siempre todos estamos pegados a nuestras mamás o nuestras abuelas mientras cocinan. A mí la verdad es que siempre me entusiasmó muchísimo, ¿no? El tema de la cocina y sobre todo el tema de comer, ¿no? De entender los sabores, de entender los platillos y sobre todo cómo estos permean en la cultura de una sociedad, ¿no? Empezando por la familia, ¿no? De los encuentros familiares, después los encuentros sociales y al final, pues, cómo permean la cultura de una sociedad completa, la comida. ¿Cuál es tu primer recuerdo con la comida? Yo recuerdo que a mí me gustaba mucho decir que les hacía el desayuno a mis papás, ¿no? A mis papás y a mi hermano, ¿no? Entonces, desde niño me bajaba a la cocina y hacía pues todo lo que podía hacer, ¿no? Pero que eran pues, cosas facilísimas, ¿no? Picar algo de fruta, hacer un huevito con jamón, pan tostado, plátanos con crema de postre, ¿no? Cositas sencillas, pero me gustaba mucho eso. Mi mamá me tenía ahí un delantal para mí. Eso como parte de la cocina. Después, pues todos esos platitos que forman parte como del acervo familiar de cada una de las familias de México, ¿no? En casa comes, pues, que serán cerca de unos 30, 35 guisados distintos que se van rotando durante... Cuando mucho, ¿no? Pensando en que no se repite ninguno, pues 30, ¿no? Al mes. E ir descifrando un poquito cómo eran estos guisos, cómo eran estas preparaciones, cómo eran estas combinaciones de plato y guarnición, sopa, ¿no? Éramos también muy arroceros en mi casa, ¿no? Entonces, pues que si arroz con frijoles o con salsa, el famosísimo platanito frito por encima. Yo recuerdo que en mi casa mi mamá... Hablo de mi mamá porque, bueno, pues mi papá trabajaba todo el día, ¿no? Mi hermano es mucho más grande que yo, entonces de pronto, pues, el momento de la comida se reservaba a mi mamá y yo. Y
Y yo recuerdo que mi mamá se hacía tacos de arroz, ¿no? Y para mí eso era lo más normal del mundo, ¿no? O sea, ir a la tortillería de San Jerónimo ahí En la esquinita, enfrente del parque. Enfrente del parque Claro, San Jerónimo, contra esquina de la Escuela Superior de Guerra. La Escuela Superior de Guerra, claro. Ahí estaba la tortillería, que ahí está todavía, ¿no? ¿Sigue? Siguen sonando los mismos tornillitos de la máquina tortillera, ¿no? Yo también iba a esa. Exacto, entonces... pues ahí salía la tortillita, ¿no? El kilito, regresábamos a la casa y nos hacíamos tacos de arroz y para mí eso era lo más normal, ¿no? Taco, arroz, salsa roja, martajada, aguacatito ahí por ahí en medio. Y yo me acuerdo que cuando a veces iba a comer a casa de mis amigos y había un arrocito, y decía, puta, ¿dónde están las tortillas? O sea, y cuando me llegaba a hacer un taco de arroz me veían como, este güey está enfermo, ¿no? Pero pues eran costumbres que vas adquiriendo en casa, ¿no? Que como que forman parte del imaginario de cada una de las casas de México. ¿Cómo era ese Pedro de niño, güey? Siempre muy alegre, la neta, muy alegre, muy desenfadado, muy liviano. La verdad es que nunca me he considerado un vato aferrado ni resentido. Para mí lo más fácil es evitar el conflicto, llevarse bien con la raza. Te digo, me gustaba mucho estar afuera, ¿no? Nunca fui un ser muy imaginativo que jugara solo y creara mundos, ¿no? La verdad es que a mí me gustaba salir, jugar fútbol todo el tiempo posible, ¿no? Ver algo de televisión. Fui muy telenovelero también. Me gustaba mucho meterme a cierta hora en ver un par de telenovelas, ¿no? ¿Cuál fue tu telenovela favorita y por qué? Yo creo que hubo varias en la infancia, ¿no? Las telenovelas juveniles, Muchachitas, Soñadoras, La Pícara Soñadora, Cañaveral de Pasiones, no sé, muchas. O sea, donde haya viejas buenas, básicamente. Bueno, siempre ayuda, porque la verdad es que han habido actrices de telenovela bastante guapetonas, pero también Mirada de Mujer, ¿no? Cuando TV Azteca hizo esa colaboración con Argos y empezaron a producirse telenovelas un poquito más realistas, un poquito más actuales, menos maniqueas, menos... ¿Más pensadas? Más pensadas, menos fantasiosas, ¿no? En donde el villano no era ese villano de las telenovelas de antes, ¿no? Así que moría en el último capítulo, incendiado, ¿no? Sino que eran un tema más actuales, como Nada Personal, Demasiado Corazón, Mirada de Mujer, La Vida en el Espejo. Esas telenovelas me encantaron. Y después, obviamente, pues dejé de tener el tiempo para ver las novelas, pero sí fue una parte de mi infancia que te digo, compagino mucho con muchas amistades en la escuela, fútbol, básquetbol. Soy un gran aficionado también de los Pumas de la UNAM. También es una relación muy, muy fuerte que tengo hasta la fecha. Lo siento mucho. Ni hablar. Ojalá vengan tiempos mejores, pero pues también ahí el estadio quedaba cerca de casa, claro. Entonces pues... ¿Fuiste Pumita? Nunca fui Pumita y me hubiera encantado, la verdad. Yo sí fui. Sí, fuiste Pumita. ¿Y qué pasó? Te chingaste la rodilla. No, pues... Ibas a debutar y te chingaste la rodilla. No, pues obviamente iba, creo que octava división, no sé cuál era la última, güey. Qué maravilla. Pero digo, no en el equipo, pues, sabías que era Liga Pumitas. Sí, Pumitas. Y había 80 equipos o no sé cuántos. Sí, ¿no? Con su uniforme, con los Pumitas aquí. Sí, todavía tengo ahí un jersey colgado de Pumitas así, por lo que pudo haber sido, pero que no fue. Oye, y a ver, secundaria, prepa, ¿qué onda? Secundaria y prepa la cursé en la Escuela Morra Americana en la Ciudad de México. Es una escuela, pues sí, de corte americano. Por lo tanto, el básquetbol era el deporte madre, digamos, ¿no? Entonces, yo jugaba fútbol y de pronto, pues, un día me vieron jugar básquet. Me dijeron, pues quédate al equipo. Y le dije a mi mamá, y como el básquetbol era gratis, me dijo... Felicidades, ya eres parte del equipo de la escuela, ¿no? Nos olvidamos de pagar el fútbol y empecé a jugar básquet, lo cual me dio, pues yo te puedo decir, las mejores experiencias de mi vida, ¿no? Porque además el equipo pues era con mis compas de la escuela, ¿no? Entonces vivimos muy, muy, muy buenas épocas. Tuvimos 2 campeonatos nacionales. El primero fue acá en Monterrey, en la Prepa Tech. Ganando a los Borregos. Le ganamos a la Prepa Tech en la semifinal y a la VM en la final. Y bueno, 2 años más tarde o el año siguiente, no recuerdo, conseguimos el bicampeonato y la neta sí, fueron
épocas divinas, ¿no? Pues de deporte, que la verdad es que siempre es muy bueno que los chavos se metan a hacer lo que sea, ¿no? Deporte. A mí el básquet me lo dio. Y me dio la oportunidad de estudiar una carrera también, porque algunos de nosotros fuimos becados por jugar básquetbol para conformar el equipo del TEC allá en la Ciudad de México. Entonces el básquet pues me dio todavía un cachito más, que fue la oportunidad de una beca para estudiar. Oye, y cuéntame, ¿cuál era tu garnacha favorita en aquella época de adolescente ahí por la zona? Pues mira, allá en San Jerónimo teníamos, y te acordarás muy bien, porque para quien no lo sepa, Checo también es de San Jerónimo. Claro, señor. Del 10200. Estaban las quesadillas fritas de Juanita. Ahí en la calle de Ocotepec, Okay. Estaba un garage chiquito donde hacían elotes, esquites y quesadillas fritas, ¿no? Quesadillas de queso, de papa con chorizo, huitlacoche, flor de calabaza, lo clásico, ¿no? Con una salsa verde muy, muy, muy rica, picosona. Creo que seguramente fue el primer acercamiento que tuve al chile habanero. Un refrigerador con una televisioncita chiquita pasando la televisión nacional, la televisión abierta, y un refrigerador con el famosísimo Boeing, ¿no? De todos los sabores. De guayaba. De guayaba, de mango, de fresa, naranja, uva, manzana. Y era un momento muy lindo porque pues, cuando eres niño no es como que sales a garnachar a placer, ¿no? Pues son momentos que vas en familia. Y para mí era ir con mis papás la noche de un viernes quizás a Juanita, a sentarnos en una mesa, a comer quesadillas fritas. Me encantaba. Por otro lado estaban las carnitas del Arroyito, ahí en la bandera de San Jerónimo. Y cerca de mi escuela están las carnitas del Venadito. ¿Siguen? Ahí siguen. Excelentes carnitas. Me encantan las carnitas, ¿verdad? Me encantan las carnitas. Creo que es uno de los tacos pues más sabrosos que hay. Esta oportunidad que te dan las carnitas de elegir diferentes partes del puerco, ¿no? Jugar con las salsas también. Me parece un taco muy sabroso para un sabadito en la mañana, por ejemplo, ¿no? Recién despertadito, ir por unas carnitas inicia muy bien el fin de semana. Entonces esa es la del Arroyito y la del Venadito, pues en mi infancia eran como las carnitas a las que acudía. Y otro gran taco icónico de la Ciudad de México que me llevaban mis papás cuando yo era muy niño eran los tacos del Villamelón, en la calle de Atlanta, pegados a la Plaza de Toros, que yo no entendía muy bien por qué les gustaban tanto esos tacos, porque pues la cecina siempre es para quien no sepa, el taco del Villamelón es el clásico taco campechano entre cecina, chicharrón y longaniza, y va salseado con una salsa muy icónica que también lleva un poquito de chicharrón ahogado. Y a mí, bueno, pues como yo no podía aguantar cuando era niño esa salsa, me sacaban taquitos de cecina y yo decía, pues esta carne está saladísima, ¿no? O sea, y dura, cabrón. Y dura. ¿Por qué ¿Por qué les gusta tanto? ¿Qué les hice, güey? ¿Por qué venimos tanto, no? Hasta que me di cuenta cuando crecí y cuando pude aguantar esa salsa, que mis papás iban ahí pues a curarse la cruda, ¿no? Tal cual, o sea, era lo que sucedía. Por eso era tan importante el Villamelón, para ellos tan relevante. Cuando entendí que era un gran remedio para la cura y además empecé a apreciar esa salsa roja, el Villamelón se convirtió inmediatamente en uno de mis tacos favoritos, ¿no? Entonces, por ahí va como la onda garnachera de niño, evidentemente. Quesadillas asadas, peneques, gorditas, la verdad es que flautas, desde luego. La verdad es que siempre he sido muy antojadizo y muy curioso por probar las cosas. Entonces, pues ese fue como más o menos la iniciación de mi andar garnachero. Llegaste... Te voy a hacer una pregunta en honor a Juanita, güey. A Juanita. Espero que no te enojes porque seguramente un chilango le caga que un pinche regio nefasto como yo haga esta pregunta. ¿Las quesadillas con queso o sin queso? Yo creo que en el papel, ¿no? En la teoría tendrían que ser con queso, pero nunca he sido suficientemente purista como para pelearme con esos temas. ¿Por qué? Porque si la quiero sin queso, qué chingados, ¿no? O sea, al final, de pronto, por ejemplo, una quesadita que recurro mucho, que es la de hongos, ¿no? Pues de pronto va muy rico con queso, pero pues, si la quiero solo, ¿qué? ¿No? Una de mole verde, por ejemplo, si el pipián es precioso. No, hay un comalito ahí cerca de mi oficina que hace un mole verde hermoso, brillante, sedoso, fresco.
Eso no le voy a meter queso, güey. Qué bonito hablas. No, pues bueno, es que así, es que es lo que me hacen sentir, ¿no? Es un mame ahí que le tiran los chilangos de quesadilla No, de... y está bueno, o sea, a ver, está chido, nada más, ¿qué más da? ¿Qué chingo te importa? ¿Por qué nos enojamos? ¿Y por qué tiramos hate? ¿Y por qué el debate se pone tan álgido? La neta es que una quesadilla sin queso, pues es un taquito más. Pero la verdad es que una quesadilla también es un taco. Sí, Un claro. taquito con queso. Nada más está dobladito en forma de quesadilla y listo. Oye, ¿no llegaste a ir a las carnitas de Cruz Verde? Nunca fui a las de Cruz Verde. Ahí también por San Jerónimo, ¿no? Sí. En la Magdalena Contreras. Unas cuadras arriba de Luis Cabrera. ¿Y seguirán por ahí? No sé, yo hace poquito la busqué, mi papá también. Mi Ajá. papá nunca tomó, entonces no creo que fue por crudo, fue por gordo. Por gordo, por antojado. Fue por gordo. Hace poquito me metí en Google a ver si seguían, pero güey, yo viví ahí hace 37 años. Sí, ya un montón. Sí. Ya, si acaso usted el nieto del Don Cruz Verde. Voy a darme a la tarea de irlos a buscar por ti, bro. Ahí te aviso. Oye, Pedro, entonces entras becado al TEC Sí. por básquetbol. Sí. Cuéntanos qué estudiaste y por qué. Yo siempre tuve la idea de... Siempre estuve entre dos carreras porque prácticamente era lo único que me gustaba, ¿no? Nunca fui malo en la escuela, pero tampoco fui sobresaliente. No me interesaban las matemáticas, no me interesaba la biología, la anatomía, la física, la química, me parecían aterradoras, ¿no? Lo que sí me gustaba mucho eran las clases de español, ¿no? Y las clases de español pues derivan un poco en literatura, ¿no? Y ahí fue donde empecé a hacer pues, mis primeros ejercicios para escribir, ¿no? Para usar el lenguaje como herramienta. Y por otro lado, pues otro de mis pasiones era la cocina. Entonces, para mí, cuando vi que ya no iba a ser futbolista... Ni basquetbolista. Ni basquetbolista. Aún más difícil ser basquetbolista en México. Pues me debatí entre ser periodista, ¿no? Yo tenía, el papá de un buen amigo era comunicólogo y a mí me llamaba mucho la atención lo que hacía el señor, ¿no? Y decía, ¿qué estudió tu papá? Comunicación. Ah, bueno, pues mi mamá estudió periodismo en su momento también en la UNAM. Y estaba por el otro lado la cocina, ¿no? Pero cuando me ofrecen esta beca en el TEC, pues en el TEC no hay clases de cocina, ¿no? Entonces, mis papás igual también me dijeron, pues, güey, es una buena oportunidad, ¿no? No, tampoco, o sea, sería difícil pagarte la escuela de otra manera, ¿no? Entonces, metí a estudiar la carrera de comunicación, pues muy enfocado en el tema de periodismo, que era a mí lo que me interesaba, ¿no? Me gustaba hacer radio, me gustaba hacer televisión, o la idea de hacer televisión, y también en el lado del periodismo. Entonces, de pronto, cuando empiezas a llegar a los últimos semestres, empiezas igual a buscar ahí tus primeras chambas, pues hice algo de radio, pero también, pues yo pues definí que lo que quería hacer era hacer periodismo, ¿no? Y periodismo escrito, contar historias. Cuando pasaba yo por Avenida Constituyentes y pasaba por Grupo Expansión, ¿no? Ahí estaban grandísimas marcas en Grupo Expansión. Estaba, por un lado, Medio Tiempo, que era esta portal de deportes increíble que me encantaba, pero por otro lado estaban las revistas de viaje, las revistas de estilo de vida, Life and Style, Travel and Leisure, la revista Quién, de sociales, evidentemente la revista Expansión. Yo decía, pues me encantaría trabajar ahí un día, la neta, ¿no? Entonces, un día hubo un reclutamiento de becarios y la que era mi novia en aquel entonces me dijo, mira, pues me llegó esto, hay un reclutamiento de becarios, yo creo que deberías de ir al Grupo Expansión. Me acuerdo que habíamos varios chavos ahí solicitando trabajo, porque además esto fue en 2009, una época de una crisis económica importante, ¿no? Fue también la época de la primera influenza H1N1. Estaba complicado conseguir chamba, ¿no? Entonces habíamos un montón de chavos ahí aplicando para un puesto de becario y al final nos eligieron a 20 y de acuerdo con los perfiles de cada uno nos asignaron a las diferentes marcas de Grupo Expansión. A mí me tocó ir a la revista Life and Style, que para mí era un sueño, ¿no? Porque pues ver esas portadas, ver esos personajes, ver esas plumas. Puede ser la más chida, ¿no? Yo creo que o sea, sí. Más variada en contenido, menos ahí pendeja. sigue la revista Life and Sí. Style. Inició como un suplemento de la revista Expansión, precisamente para temas para hacer una revista de caballeros, de hombres, de estilo de vida.
Y pues sí, me encantaban leer estas plumas, estos reportajes de largo aliento, bien investigados, bien escritos. Y yo leía esos textos y decía, pues ojalá yo algún día pueda escribir así o editar algo así, ¿no? Cuando dejo de ser becario y me contratan, tuve la fortuna de que me mandaron a las revistas de viaje, que eran Travel and Leisure y las dos revistas que iban a bordo de los aviones de Mexicana, güey. Back in the day. Imagínate, güey, back in the day, ¿no? Entonces empiezo a hacer mis primeros reportajes o mis primeros artículos de viaje. Y pues de pronto pues todos mis amigos me dicen, bueno, mames, güey, pues pinche trabajo soñado, ¿no? Te mandan de viaje, duermes en grandes hoteles, te dan tratamientos de spa, comes en grandes restaurantes, conoces destinos, regresas, escribes, ¿no? Y la verdad es que yo estaba muy contento haciendo eso. Cuando mis editores me dijeron, ¿sabes qué, güey? Pues la neta es que la parte de gastronomía se nota que te gusta, porque cuando regresas y escribes de esto realmente transmites lo que estás viviendo en el viaje, ¿no? Y la verdad es que sí, a mí conocer un campo de golf, conocer un spa, la verdad es que me aburre un montón, o sea, siempre se agradece, pero me aburre un montón. Dormir en un buen hotel, pues siempre será una buena experiencia, pero la verdad es que a mí lo que siempre me apasionó fue la comida. Y cuando tuve esta chance de viajar y de conocer restaurantes que de otra forma no hubiera conocido, pues fue cuando dije, de aquí soy. Esto es lo que yo quiero hacer para el resto de mi vida, ¿no? Claro. Y así continué por muchos años. ¿Crees que tienes algún platillo o ingrediente que te acompañó de niño y lo sigues teniendo? Pues yo creo que creo que mi más fiel amigo en el plato ha sido siempre el cerdo, ¿no? Tengo este recuerdo muy... Sinagre, dices tú. Sí, sinagre. Sin agraviar. Creo que el cerdo desde niño fue algo que a mí me sorprendió mucho, me llamó mucho la atención y tengo un recuerdo que además narro en este libro, La República Democrática del Cerdo, que publiqué el año pasado. La primera vez que me di cuenta que el guiso de verdolagas que hacía mi mamá era con carne de cerdo, ¿no? Generalmente las verdolagas se guisan con cerdo, las calabacitas con elote, que también es un guiso pues, muy de acá, ¿no? También con cerdito, ¿no? Entonces cuando hice conciencia por primera vez de que eso no era nada más carne, ¿no? No era carne de res, no era la misma carne del adobo, del cohete, de no sé qué, sino era cerdo. Y dije, esto está buenísimo, ¿no? Esta carne está buenísima y no sabría igual si lo hicieran con pollo o con res o con otras cosas, ¿no? Evidentemente esto también acompañado de pues mi amor por las carnitas. Y luego encima te enteras que el taco de pastor también es con cerdo. Entonces ahí dije, hay algo en este animal que a mí que me gusta mucho, que me prende mucho, y la verdad es que me ha ido acompañando durante toda la vida, tanto que pues sí, hace unos años tomé la decisión de que mi siguiente libro, ¿no? de mi autoría sería una oda al cerdo y su relación con nuestro país, ¿no? Cómo la cultura del cerdo en México pues permea chicos y grandes, ricos y pobres, de Tijuana hasta Mérida. Bueno, tienes mucho, creo que caspa, ¿no? Mucho caspa debe ser de mi barba. Sí, güey. Yo me pongo un Head and Shoulders también en la pinche la barba. Ah, bueno, también. De este lado. Sí, hace rato me sacudiste. Listo. Oye, pues qué padre. Entonces, entras a Expansión. De hecho, yo ahí te conocí, ahí creo. Nos conocimos. Entras a Expansión a escribir de esto, ¿no? ¿Recuerdas tu primer nota gastronómica? Mi primer nota gastronómica creo que la hice en... Sé que nacional la hice en Veracruz. Fui a hacer un viaje express para una de las revistas de los aviones y me tocó hacer un reportaje que incluía pues el café de la parroquia, las garnachas veracruzanas, las picaditas, un par de restaurantes que pues desafortunadamente pues el tiempo se llevó, ¿no? Porque pues a Veracruz lo ha tratado muy mal diferentes situaciones, y creo que internacionalmente me tocó hacer Perú,
que fue cuando pues conocí a Virgilio, cuando estaba arrancando, ¿no? Cuando probé por primera vez las leches de tigre, cuando conocí el trabajo que hacían chefs como Pedro Miguel Schiaffino, desde luego Gastón Acurio, ¿no? Entonces ese recuerdo que fue un reportaje largo que hice sobre Perú que me encantó. Increíble país, ¿no? Increíble. ¿Cuál fue el primer chef o restaurante que te marcó? Pues yo creo que fue Ricardo Muñoz Zurita. Cuando conocí el café Azul y Oro, ¿no? Que era este café que estaba dentro de la universidad, dentro de la UNAM, cerca de la sala Nezahualcóyotl, y tuve la oportunidad de conocerlo y de entender un poquito más cómo un restaurante puede vivir a partir de la investigación gastronómica, cómo puede existir platillos a partir del rescate de ciertos ingredientes, de ciertas recetas tradicionales, ¿no? Yo creo que ese fue uno de los primeros momentos en los que me volví o me enamoré aún más de la gastronomía de México. Entendí sobre todo que hay muchísimo por investigar, ¿no? Que uno no se puede quedar únicamente con lo que está en la superficie o por encima de los manteles, sino que hay que ir tras todos esos platillos, todas esas recetas, todos esos ingredientes que conforman pues ese cúmulo de cocinas regionales que conforman la cocina nacional, si se le puede decir de alguna manera. Entonces yo creo que el Café Azul y Oro fue uno de los primeros restaurantes que me marcó y que me picó la cola de ir a buscar como más cosas, ¿no? ¿Crees que está mal decir comida mexicana? No creo que esté mal decir comida mexicana. La comida que se hace en México por manos mexicanas, con ingredientes mexicanos, es comida mexicana, ¿no? Lo que sí creo que es difícil, imposible, es englobar a la cocina mexicana como una sola cosa, ¿no? A eso me refiero. Como te decía, creo que la cocina mexicana es un cúmulo de cocinas regionales, y quiero decir regionales porque ni siquiera es un cúmulo de cocinas estatales, claro, ¿sabes? O sea, tenemos lugares como Michoacán, como Oaxaca, el mismo Nuevo León, que son... pudieran ser países con su identidad gastronómica, ¿no? Sin duda, que la variedad de cocinas que existe, por ejemplo, como te decía, en Michoacán, en Puebla, en Oaxaca, es mucho más rica y más variada que cocinas de países enteros, como estás diciendo, ¿no? Entonces... sí, el sureste, ¿no? También. Imagínate, ¿no? Entonces, justo ahorita que venía para acá lo venía pensando, y cómo es posible como pensar en una cocina mexicana y inmediatamente ver un chile en nogada, un mole, cuando tienes cocinas como la de Baja California, por ejemplo. No tiene nada que ver con ese México, ¿no? Con ese México. Y tienes cocinas como la tabasqueña, ¿no? O como la... ¿Chapaneca? O como la jalisciense, ¿no? Entonces, por un lado, es difícil pensar en una sola cocina, y por otro lado, es súper emocionante, ¿no? Es súper emocionante saber que el territorio mexicano a nivel gastronomía simplemente es inabarcable, ¿no? Tocarían años y años y años de exploración gastronómica en México para poder abarcar todo lo que sucede en nuestro país. ¿Definirías la gastronomía como cultura? Definitivamente. Definitivamente la gastronomía es para mí el aparato o la vía más práctica y más poderosa para adentrarse en la cultura de una sociedad, ¿no? De un pueblo, la identidad de un pueblo. Cuando tú, a partir de lo que se come, empiezas a desmenuzar un poquito costumbres, tradiciones, ingredientes, usos, costumbres, todo eso, estás al final entendiendo la idiosincrasia del pueblo, ¿no? Un poquito la cultura del entorno. Entonces, para mí, sin duda, hablar de gastronomía es hablar de cultura. Claro. ¿Qué papel tuvo expansión en tu formación periodista? Todo, total. Al final de cuentas, cuando uno piensa en la escuela, ¿no? Es eso, una escuela, una base, un sustento. Pero cuando uno empieza a ejercer profesionalmente es cuando realmente hace escuela, ¿no? Y para mí expansión fue esa escuela, esa formación de periodista, ese día a día en el que pues
de leer a pluma. A mí me tocó, por ejemplo, en algún momento editar textos de Vicente Leñero y yo decía, por Dios, ¿qué voy a editarle yo a este señor? Por favor, huevos, ¿no? o sea, ¿cómo es posible? No es el orden de las cosas. Y sin embargo tuve la oportunidad de tener acceso a plumas que admiré y admiro a la fecha, y eso pues al final ese roce con esas formas de contar historias, esa forma de hacer un periodismo comprometido, profundo, real, pues a mí me formó absolutamente. Y aunque yo siempre cubrí una fuente muy noble, que es la de gastronomía y estilo de vida, además yo nunca fui a ser reportero de guerra, yo nunca fui a meterme a política, economía, aunque yo andaba en una fuente muy noble en ese sentido, en las soft news, pues siempre tratarlo de hacer con el mayor compromiso y el mayor, como se dice, como con la mayor rigidez posible de hacer un buen trabajo periodístico. ¿Cómo era para ti, voy a suponer, bueno, no voy a suponer, voy a dar una opinión. ¿Cómo era para ti cubrir gastronomía cuando no era tomada tan en serio en aquel momento, no? Empezaba apenas. Sí, pues mira, la verdad es que cuando uno cubre una fuente, cuando uno escribe historias, cuando uno hace su trabajo, pues espera que en el mejor de los casos la gente lo lea, ¿no? Que llegues a un buen número de lectores, que llegues a una audiencia amplia, que le importe, que entienda de lo que estás hablando. Y la verdad es que en México hasta hace muy poco la cocina empezó a ser algo mediático y hot, vamos a decirlo así, ¿no? El tema de los chefs, por ejemplo. Yo creo que es culpa plena de Enrique Olvera y compañía, ¿no? Sí, a ver, gracias a él más bien. Claro, a partir de Enrique empieza a haber una visibilidad de la cocina mexicana en restaurantes de manteles largos, vamos a decirlo así. Antes de Enrique, pues justo Ricardo, ¿no? Nuestras cocineras. Al final de cuentas, el tema de los chefs, como dices, a partir Me refiero a la notoriedad mediática, ¿no? Totalmente, porque, a ver, recordar que nuestra cocina está formada sobre todo por manos de mujeres, ¿no? Por nuestras cocineras tradicionales y evidentemente también algunos cocineros. Y el tema de los chefs tiene, pues, ¿qué serán? 20 añitos que está en el tema mediático, y yo creo que no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Entonces, me tocó como esa evolución de esa información. Fue un poco culpa de lo digital, de las redes sociales, Food Network. Sin duda creo que las redes sociales ayudaron un montón a que este movimiento de gastronomía en el mundo pues adquiriera mucha más notoriedad, porque además pues la cocina también es muy visual, ¿no? Si no tienes el talento de describir a lo que sabe un platillo, cómo es una experiencia en un restaurante, pues un video, una nota en redes sociales te lo va a dar inmediatamente, ¿no? Entonces ahí yo creo que hubo un boom junto a ese gran movimiento de cocineros en el mundo. Las redes sociales ayudaron un montón a que la experiencia gastronómica fuera más tomada en cuenta dentro del estilo de vida de viajeros, ¿no? También creo que la gente empezó a viajar más, o los viajes empezaron a volver más accesibles en esta época. Y justo a mí me tocó acompañar en paralelo ese gran movimiento de nuevos chefs y de nuevos restaurantes que empezaron a hacer ruido mundial. Estoy hablando pues de Pujol, de Vico, de Tesca, ¿no? En su momento. Después vino Quintonil, evidentemente Rosetta, ¿no? Pangea, desde luego. Y a lo largo de esa carrera que yo hice periodística, pues había mucho que contar, ¿no? Aparecían estos restaurantes de estos chefs y era muy emocionante. El Valle de Guadalupe, por ejemplo, pues empezó a brillar a nivel restaurantes a partir de Laja, Manzanilla. Que lo hicieron de cierta manera Hugo da Costa y Benito Molina, ¿no? Totalmente. Y se empezaron a contar historias de vino. Gente en México que no tenía ni idea que en México se hacía vino. Y cuando en México se hace vino hace más de 400 años. 427 ¿no? Por ahí. 427, exactamente. Y contar esas historias pues fue muy emocionante, porque al final hoy ya más o menos la gente ubica
¿no? Como estas diferentes escenas restauranteras, gastronómicas del país, pero en su momento era ir a descubrirlas, ir a platicar con esos pioneros que llegaron ahí, sus papás, sus abuelos, ver qué estaba sucediendo en territorios en los que no se solía viajar. O sea, acuérdate, el turismo hace 20, 25 años era pues Cancún, Playa del Carmen, Los Cabos, Vallarta. Manzanillo, Vallarta, San Miguel, Oaxaca, San Miguel ¿no? de Allende, Oaxaca y un par más, ¿no? Puebla y destinos que eran visitados por otras razones, ¿no? Destinos coloniales, pueblos mágicos, etcétera. De repente empieza a existir una visibilidad hacia los destinos gastronómicos y eso me tocó a mí en primera fila in situ y fue súper emocionante. Claro. ¿Tienes alguna nota polémica que hayas publicado? Pues no tanto polémica, pero recuerdo cuando Quintonil rebasó por primera vez a Pujol en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, hubo un barullo importante, ¿no? Como de, ¿qué está pasando en ese restaurante? ¿Por qué es realmente el mejor restaurante de México? ¿Qué está pasando? Entonces hicimos una portada para la revista Chilango, en donde me tocó pues meterme ahí en las entrañas del restaurante, hablar con meseros, hablar con todo lo que rodeaba a Jorge, ¿no? Más que irle a hacer una entrevista a Jorge Vallejo, pues fue ir por todas las historias alrededor. Acababa de servir Quintonil una cena para Enrique Peña Nieto y el primer ministro París. de India. No, en Quintonil, cuando generalmente por protocolo los presidentes solo hacen ese tipo de encuentros dentro de Los Pinos, ¿no? Y eso fue como... el primer ministro de India comía vegetariano, entonces a Peña Nieto se le hizo fácil llevárselo a Quintonil y eso fue una nota muy, muy sonada. No fue realmente o no buscaba hacer un artículo polémico, pero sí despertó mucha curiosidad de pues qué diablos pasa dentro de este restaurante de Polanco que está generando este buzz en el mundo y además está haciendo que Peña Nieto se salga de Los Pinos, ¿no? Entre otras cosas. La verdad es que fue un trabajo que disfruté muchísimo. Claro. ¿Hasta dónde llegaste en Grupo Expansión? Cuéntanos eso para cerrar ese capítulo hermoso de tu vida. Pues mira, a Expansión le entregué sangre, sudor y lágrimas. ¿Fuiste director? Fui director de Gourmet Awards. ¿Te acuerdas de Claro. esta entrega de premios que hacíamos? Ayer justo andaba yo por Coli y ahí tienen sus 2 Gourmet Awards que les entregamos en 2018 en Guadalajara, cuando poca gente todavía conocía a los queridos hermanos Rivera Río. Dirigimos Gourmet Awards, que era una entrega de premios que hacíamos y además pues era una labor muy buena porque hacíamos equipos de jueces que nos íbamos de viaje a los diferentes destinos, recorríamos 8 o 10 restaurantes en 5 días. Venir a Monterrey siempre era el reto más grande porque eran días de 3 restaurantes y pues la comida de Monterrey es pesada, güey, ¿no? Entonces de pronto... Depende cuál, pero tiende a llegabas en serlo. la noche y decías, puta, güey, ya no puedo más, ¿no? Menús de degustación, postres, por ahí no se asomaba ni una lechuga, la neta. Entonces era ir Ni una zanahoria. Sí, ¿no? Y de pronto estabas llenísimo y tenías reservación con el chef Herrera, que pues su cocina es súper densa, es robusta, es sabrosísima, pues es robusta. Entonces, pues acá eran jornadas muy duras, ¿no? Pero Nunca la verdad, te he visto batallar, cabrón. híjole, un poco, güey. Sí, la neta sí, y con el paso del tiempo más, ¿no? Pero la neta es que fue muy satisfactorio. La neta es que hice un networking con chefs de todo México que me permitió hacer lo que hago ahora. Tengo una gran relación con todos ellos, de la cual me siento muy afortunado y muy privilegiado. Respeto mucho el trabajo que se hace en las cocinas de los restaurantes de este país y la neta es que estoy a sus órdenes para difundir siempre las cosas que se hacen bien en México, sobre todo pues, las cosas que se hacen bien dentro de la cocina, que es a mí lo que más me gusta. Entonces lo que yo me llevé después de 10 años de publicar historias de gastronomía, de dirigir los Gourmet Awards, que hoy son los Mex Best, que lidera Isa Plancarte, es eso, muchas relaciones, muchos amigos, como tú. A ti te conocí durante unos Gourmet Awards y también en el foro Paralelo, Claro. Paralelo Norte, que alguna vez me invitó Guillermo a hacer una ponencia.
Eso es lo que me llevo un montón de relaciones y amigos que hoy valoro muchísimo. Yo creo, Pedrito, con el cariño que tengo, que debe ser una o la persona más querida por la industria. Para mí es recíproco, la verdad es que no lo sé, no sé si lo sea, gracias por decírmelo, pero para mí es recíproco, la verdad es que para mí formar parte sin ser un cocinero de esta industria es un privilegio porque de verdad siento que México es, personalmente, en mi opinión personal, la gastronomía número uno del país. Potencia mundial. Potencia mundial sin duda, ¿no? Para mí, perdón, la gastronomía número uno del mundo, potencia mundial. Conozco grandes escenas gastronómicas, grandes escenas restauranteras y las que faltan, ¿no? Por conocerse, ¿no? Lo que pasa en Perú, lo que pasa en España, en Italia, en Israel, en Sudáfrica, en Tailandia, Corea, Japón. Japón es un destino que me vuelve loco. Estados Unidos mismo, ¿no? Es una locura lo que se cocina allá también. Pero sí creo que México es una de las gastronomías más vivas, más emocionantes del mundo. Y al menos, a huevo tenemos los mejores desayunos, eso sí, cabrón. Los mejores desayunos, sin duda alguna, los tenemos en México. Y la variedad, ¿no? Lo que hablábamos ahorita. La diversidad es tremenda, es inagotable. Entonces, para mí, tener el cariño de esta escena es un privilegio. Yo creo que te lo mereces porque tuviste una posición de poder en el cual he visto gente marearse. Uh-huh. Y creo que tú saliste, pues, al revés, ¿no? A mí, yo no considero tener nada para que alguien tenga una excepción conmigo y tú la tuviste. Uh-huh. Increíble, y seguramente con muchos más. Y creo que es algo que es muy valioso y vale la pena decírtelo, ¿no? Porque ¿cuántos ves que tienen una pluma y se marean? Y, sí. Para no decir nombres, o los sueltos. Sí, no, es complicado, pero no, nunca he navegado con esa bandera ni lo haré. Creo que esa posición de prensa en general, pues es la posición de más respeto, digamos, en la escena nacional, ¿no? Al menos alguna vez lo fue. No sé si eso se mantenga, porque los tiempos han cambiado y las formas de comunicación han cambiado. Entonces, que creo que también está bien que se le baje un poquito el poder a la prensa. Es decir, sí hay un mensaje transmitido a partir de una posición y a partir de una perspectiva y una opinión, pero también entender que no son las verdades absolutas. El periodismo debe estar para informar lo que sucede. Contar historias. Informar, contar historias, hacer llegar el mensaje, conectar con las audiencias, que es algo indispensable, ¿no? Con cualquiera que sea la vía de comunicación que se elija. Pero está bien que se construya una conversación entre todos y no a partir de una voz o una pluma que sea absolutista, porque hemos visto casos, ¿no? de gente que desde esa posición de poder abusa y puede tronar algo, ¿no? Sí. Así como lo puede levantar, lo puede tronar. Yo que ahorita pasamos por un momento así. Digo, igual es mi sentir personal, ¿no? ¿Qué opinión tienes? Digo, yo creo que la prensa escrita siempre tiene un peso, pues, de más, ¿cómo lo puedo decir? De más relevancia seria. Sí. ¿No? Pero surgen, que yo me considero un agraciado de esta comunicación digital, que es otra prensa, ¿no? Sí. O sea, además no está impresa. ¿Cómo crees que ha cambiado la comunicación gastronómica a raíz del surgimiento de influencers, bloggers? Sí. Pues mira, yo tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque primero creo que todo el mundo tiene derecho a hacer su propio canal de comunicación, ¿no? De contar sus propias historias. Y para eso, pues el teléfono, ¿no? El smartphone fue la vía correcta para que todos tuviéramos esa oportunidad de contar historias. El problema es que también el simple hecho de tener un smartphone, así como te da el derecho de contar historias, también te tiene que dar la obligación de ir a informar de una manera responsable. Eso es
indispensable para cualquier comunicador, ¿no? Comunicar a partir de la responsabilidad de que tu voz y la historia que estás contando puede generar un impacto, ¿no? Entonces, para mí, pues esta horda de influencers y creadores de contenidos que existe el día de hoy, pues te digo, por un lado celebro que existan más voces y demás, pero por otro lado también creo que se está perdiendo los estilos propios, la profundidad de la investigación, sobre todo, ¿no? La búsqueda de esa información real hoy, a partir de un video que además cada vez tiene que ser más corto, ¿no? Entonces cada vez hay menos chance de mostrar, de contar. Pues creo que la información se está quedando muy corta, ¿no? Evidentemente hay, hablando de gastronomía en particular, pues hay más lugares que tienen la oportunidad de tener visibilidad, pero creo que no hay un compromiso real con la información y con la investigación. Hoy creo que muchos creadores de contenido, influencers, pues nada más están buscando a ver qué publica el otro para ir tras eso, y entonces el otro también. Entonces se hace como una cadenita de contenido que es como, pues ya lo vimos, güey, ya me lo contó él, ya con su propio tono, pero ya me lo contó ella, y ya lo va a contar el otro, y pues es como una búsqueda voraz de awareness y de engagement, ¿no? Que te dan los likes y los reposts y etcétera. Pero realmente, ¿cuándo vamos a ver como de nueva cuenta pues un ejercicio de vamos a contar qué es lo que pasa aquí, qué es lo que pasa, el trasfondo, algo más, un poquito más de investigación, no simplemente quedarnos con qué rico se ve eso, dónde es, lo quiero probar, ¿no? También hay una onda de pues la famosísima comentocracia, ¿no? Todo el mundo que tiene un teléfono, así como puede crear contenido, también puede opinar del contenido, y ahí ves también demasiada ignorancia, ¿no? En la raza. Así como, esos no están chidos, los de mi casa están más chidos. Como, ¿no? Entonces, como que creo que también hay una obsesión con buscar lo mejor, ¿no? ¿Dónde están los mejores no sé qué? No ¿Cuál existen. es el...? O sea, lo mejor no existe en algo subjetivo. ¿Quién lo dice, no? ¿Según quién? ¿No? Entonces ahí es donde empieza mucho ese hate de, no mames, ¿tú qué sabes? Pinche fresa, no. Es como, güey, pues... Cabrón, estamos hablando de algo, estoy diciendo de algo que está bueno, que vale la pena por X o por Y, pero esta onda de que todo el mundo comenta todo el tiempo, pues yo creo que genera mucho más hate, más que generar una conversación o un diálogo constructivo. Y sí hace daño, ¿eh? Yo he estado yendo a taquear en las mañanas en Monterrey, que soy amante de las mañanas, soy tempranero, y algunos videos les ha ido bien, o sea, los ve mucha gente, y de repente comentarios, ayer comentó un pendejo ahí, ¡ande la chingada! Obviamente no son míos los tacos, ¿no? Y a mí me tiran algo malo y yo aguanto. Sí. Pero le contesto, oye, güey, no sé qué hagas, güey, pero ojalá nadie se exprese de esa manera de tu trabajo, güey. O sea, le puede hacer daño a una persona que está ganándose la vida de las 5 de la mañana a las 6 de la tarde, güey. Un comentario, pues, sin fundamento, ¿no? Porque una cosa es no me gusta, algo están de la chingada, ¿no? Totalmente, o sea, totalmente. Creo que hay que ser muy cuidadosos con eso. A mí, una vez, un compañero me pidió hacer un video echando un taquito, y salgo yo comiéndome un taco en uno de mis tacos favoritos ahí en la Ciudad de México, y pinche fresa, te los comes con una sola tortilla. Y yo así como, ay, cabrón, pues, o sea, estoy obligado a comérmelo con 2 tortillas. O sea, siento que nos olvidamos de que pues cada quien tiene su forma de hacer las cosas, cada quien tiene sus gustos, cada quien tiene sus favoritos, cada quien tiene sus consentidos, sus tradiciones, y es de pronto como, pues qué derecho, ¿no? Entonces, la neta, pues como que se quitan un poco las ganas, ¿no? Porque estás tratando de llegar a una audiencia como para conectar y compartir, y de pronto el recibimiento es todo lo contrario, porque todo el mundo tiene la verdad en la boca con su celular en su cuarto a oscuras, que ni foto de perfil tienen. Y dices, puta madre, güey, ¿por qué necesidad tengo que estar haciendo eso? Entonces yo la verdad sí tengo que decir que en mi faceta como periodista, por elección no quise dar el salto hacia la creación de contenido digital. Fue algo que me desenamoró un poco. Que empecé a ver demasiado allá afuera, contenido vendido, contenido no vendido, contenido mal investigado, contenido mal narrado. Y dije, yo aquí no me voy a subir.
Respeto mucho a la gente que lo hace, celebro mucho que haya cuentas exitosas, gente que esté comercializando lo que hace, pero yo elegí no subirme a ese tren y por el contrario, en la búsqueda de seguir contando historias como un poquito más profundas, investigadas y demás, pues me puse a hacer libros. ¿Crees que esta prensa digital ayuda a la industria? No lo sé. Por un lado sí, porque da mucha visibilidad, una visibilidad que de otra forma no podrían tener. Y influencia, ¿no? También. Sí, claro, ¿no? Y basta que uno de estos pelados que son buenísimos para comunicar o que ya tienen una hinchada que lo sigue, publique algo para que el lugar se les llene, ¿no? Y eso lo celebro porque pues eso hace que le vaya bien a los negocios y eso es buena noticia. Hay que ser muy responsables nada más de informar realmente lo que sí está bueno, ¿no? Yo siempre tuve la regla de que cuando iba de viaje a reportar algo, si algo no me gustaba, no iba a hablar de ello. Yo nunca iba a hablar mal. Yo tampoco. Pero no iba a hablar de ello y lo iba a omitir y iba a hablar de las cosas que sí me gustaban, ¿no? Por un lado sí, creo que este nuevo periodismo digital ayuda, ¿no? a la visibilidad y a la afluencia, como tú dices. Pero creo que el reto hoy, a los que se enfrentan changarros, puestos, restaurantes, locales, negocios, como lo quieras ver, no es a jalar a la gente, porque eso sí se puede lograr con una buena publicación, sino es hacer que la gente regrese. Ese es el reto para un negocio de comida hoy. Porque hoy lo que está pasando con tanta información y con tantas aperturas y con tanta voracidad hacia eso es que pues, la gente va, confirma que en efecto ahí está el plato que el influencer les enseñó, se toman una foto, toman la selfie, tras, ya vine, ya fui, chao. Ahora vamos a buscar el que sigue. Claro. Yo que soy cantinero por excelencia, la constancia que fuimos tú y yo, más de una vez creo. Una vez un medio digital que aquí tiene mucho arrastre, sí. lo publicó, y obviamente siguió el siguiente, y el dueño dijo, me chingaron. Obviamente es un lugar que se permite no querer esa publicidad porque está lleno, y como sí. tú sabes son 30 espacios, sí. y normalmente son las mismas personas de sí. una misma zona comiendo, ¿no? Entonces, su opinión, que digo, ni la critico ni nada, es, pues llegó gente que nunca vuelve, le quitó el lugar a Pedro Reyes, que viene con su papá todos los viernes, güey. Sí, güey. Y a mí me hizo daño, no quiero que venga. Yo, puta, pues. Sí. A mí sí me ha servido, en ocasiones, muchas. Yo creo que parte del por qué logré vender Bocanegra fue la parte mediática, ¿no? O sea, la parte de digital y bueno, pero sí creo que se ha perdido seriedad en la prensa por eso, ¿no? Sí, creo que ante todo hay que ser muy responsables con la información. Eso es importantísimo. Oye, Perito, vámonos a otra fase tuya porque nos podemos pasar aquí, creo que 14 horas. Fácil, ¿no, güey? Más que los pinches Dodgers contra los Toronto. Más de 18 entradas. Sales de Expansión. Sí. Te entras a otro grupo. Cuenta un poquito de esa parte. Pues justo cuando yo ya estaba viendo como mi última parte o mi última etapa en Expansión, recibo una invitación de mi socio Gustavo Guzmán. Gustavo él es de acá de Monterrey, comanda un grupo de agencias y medios de comunicación en la Ciudad de México y recibo la invitación para que arrancáramos una agencia de marketing de gastronomía de nombre Paladar, ¿no? Entonces, pues me vino muy bien porque justo yo ya tenía pensado como brincar de giro, pero a la vez también fue un reto porque, pues, yo soy periodista, ¿no? No soy un vendedor, no soy un marquetero y me tocó pues aprender desde cero a entender cómo venderle un producto a una marca. Creo que eres mucho más que un periodista, Perito. Conozco tus cualidades, conozco tu talento y creo que sin duda tu pluma la disfruto mucho, pero creo que tienes mucho más que ser solo un periodista, Perito. Pero lo fui aprendiendo.
Gracias por el cumplido. Lo tuve que aprender y fue algo muy disfrutable, digo, muy retador, porque también vino la pandemia enseguida, ¿no? Y fue un reto definitivamente. Pero no siempre se dan las oportunidades, Checo, de aprender nuevas cosas. En la vida a veces nos estacionamos y decimos, pues ya, aquí soy, yo ya sé todo lo que tengo que saber, con esto lo voy a armar y vamos para adelante, ¿no? Y cuando la vida te pone ese reto de decir, pues cabrón, ahora vas a tener que aprender a hacer esto, porque no hay de otra, es lo que toca, es una gran oportunidad, porque entonces hay un crecimiento ahí a la puerta, que tú decides tomar o no. Cuéntanos de Paladar, por favor. Paladar es una agencia de vinculación gastronómica que iniciamos en el 2018. ¿A qué me refiero con vinculación gastronómica? Porque a veces cuando la gente escucha que es una agencia de marketing, gastronomía, lo primero que piensa es, le llevan las redes a los restaurantes. No, nosotros no hacemos eso. Nosotros lo que hacemos es vincular a nuestros clientes, a grandes anunciantes, con sus audiencias a través de experiencias, eventos, contenidos alrededor de la gastronomía, alrededor del vino. El evento insignia de Paladar, por lo que mucha gente nos conoció, es Nación de Vinos. Este evento que convoca 80 bodegas de vino mexicano en la Ciudad de México, un evento que conoces bien, restaurantes, vino, que impulsa la industria del vino en México. Es nuestro evento bandera y a partir del éxito de esas ejecuciones fue que empezamos a abrirnos las puertas con diferentes clientes que tenemos a la fecha, ¿no? American Express, Banorte, BMW, Volvo, Aeroméxico Rewards, etcétera, que son clientes que pues todo este tiempo hemos ido creciendo juntos, ¿no? Haciendo eventos, experiencias, contenidos para ellos, para que ellos puedan vincularse con sus públicos, con sus propios clientes, con sus audiencias. Además de cosas que hacemos nosotros como propiedad de Paladar, ¿no? Esta plataforma de pop-ups que llamamos Muy, que conoces bien porque además fuiste parte alguna vez de Muy con Kadoya, ¿no? Con Edo Kobayashi. Y aparte, no sé si tú sepas, pero yo hice la identidad con Vicky de Casa Muy. Vicky. El nombre es mío. ¿Ah, sí? Muy es corazón en otomí. En otomí. ¿Por qué? Porque el corazón es la cocina. La cocina, ¿no? La cocina es el corazón de las casas. Sí. Un saludo a Vicky también, que es hermosa. Hermosa chica, creativa. Leí su libro que publicó el año pasado. Es genial. Demasiado talento creativo en Monterrey. Y sí, muy es a la fecha una de las propiedades de Paladar. Y precisamente este año estamos presentando una nueva propiedad de Paladar que es Épico, un festival de gastronomía, un festival de cocina en vivo que vamos a hacer aquí en Monterrey, en el Club de Polo de Monterrey, el 28 y 29 de noviembre. Estamos súper emocionados porque pues para nosotros en Paladar pues es precisamente eso, ¿no? Traer más y mejores cosas para difundir nuestra gastronomía y para impulsar la escena. A ver, cuéntanos, me emociona mucho ese evento, cuéntanos de Épico. Épico nace con la idea de que Monterrey está súper listo para ser el anfitrión de un evento de cocina de nivel mundial. Creemos que desde hace, y tú lo sabes bien, desde hace 10, 12 años, la cultura gastronómica de Monterrey ha permeado como no solo la gastronómica, pero sobre todo una buena parte de la cocina de Monterrey ha permeado en el resto del país, ¿no? Cada vez vemos más negocios que se parecen un poco a lo que sucede acá en Monterrey, cosa que antes no sucedía, esa es la realidad, ¿no? Y creemos que la escena restaurantera y sobre todo las audiencias, el público foodie regio, pues está listo para un evento como Épico. Épico convoca, los cocineros de Monterrey convocan a lo mejor de México. Vamos a tener... Cuéntame, qué talentos, qué chefs chingones vienen a Monterrey. Pues vamos a tener cocina de Jorge Vallejo, de Quintonil, el mejor restaurante de México en la actualidad. Cocina de Francisco Ruano, el mejor restaurante de Guadalajara, de Alcalde. De Jonathan Gómez Luna, el mejor restaurante de Riviera Maya, Le Chic.
Vamos a tener cocina de Pangea, de Coli, van a estar nuestros amigos de All Jimmy's, va a estar Chuy de Cara de Vaca, va a estar el Jonuco, vamos a tener a Rosetta, vamos a tener a nuestros amigos de Bread, vamos a tener cocina de Fermín Núñez del restaurante una estrella Michelin en Austin, Texas. Vamos a tener cocina del Chato, ¿no? De Álvaro Clavijo, el mejor restaurante de Colombia. ¿No? Entre muchas otras cosas vamos a tener una batalla de trompos de pastor, vamos a tener los atarantados, a Tacos Domingo, vamos a tener los picosos de Puebla, vamos a traer a 3 grandes arroceros, la cocina del Visco de Jesús Pedraza, el gran hermoso Piedra, ser. Hermoso ser, gran chef español, vamos a tener arroces de Weber, también otro queridísimo amigo, y de Alfredo Villanueva, ¿no? Que también es un viejo conocido en Monterrey, de Villatorel. Cuéntame, ¿cuál es el formato del evento? El formato del evento es precisamente, se divide en diferentes atmósferas vivas. Todo esto va a suceder el 28 y 29 de noviembre en el Club de Polo Monterrey. Y precisamente estos cocineros que te acabo de nombrar se van a dividir en diferentes espacios, en donde uno es el Jardín de la Brasa, ¿no? Entonces vamos a tener el barbecue, vamos a tener los arandeados de Fermín, los tacos de Chuy, los trompos al pastor, vamos a tener un asado vertical de Don Artemio, de Juan Ramón Cárdenas de Coahuila, que es también queridísimo chef. En otro lado vamos a tener la terraza, donde tenemos a los arroceros, vamos a tener un ronqueo de mi compa Chava, ¿no? Que vamos a tener al compa, al grandísimo Chava Orozco haciendo un ronqueo de atún y sirviendo tostaditas de mi compa Chava. Vamos a tener a Handshake, el mejor bar del mundo. Vamos a tener una estación de postres de Rosetta y de Bread. Vamos a tener un main stage con cocina de estos restaurantes como Coli, Pangea, Le Chic. Más fine dining. Alcalde, exactamente, ¿no? Y la idea es pensar en Épico como un evento de cocina en vivo, en donde realmente el asistente puede ver a estos grandes chefs transformar los alimentos en cara a cara con los comensales regiomontanos. ¿Es por invitación? ¿Se compran boletos? ¿Cuál es la mecánica? Se compran boletos, más adelante te paso el link para que pueda la gente acceder a estos boletos. Vamos a tener una chef's table en donde cocinan Jorge, Guillermo, Rodrigo de Coli, Jonathan y Francisco Ruano de Alcalde, en un sitting que suma pues 5 estrellas Michelin, 5 tiempos, 5 estrellas Michelin. Así que la verdad es que estamos muy emocionados de presentar Épico, porque yo hace un par de semanas veía el cartel del Pal Norte y la neta me sorprendí mucho, me emociona mucho ver que un festival de música en Monterrey haya llegado a ese nivel de convocatoria de bandas. O sea, el talento que viene hoy a un Pal Norte lo convierte en uno de los 2 grandes festivales de música del país, punto. Y nosotros un poquito lo queremos hacer con Épico. Estamos muy emocionados con el cartel que estamos presentando, pero creemos que en 2, 3, 4 años vamos a estar teniendo el festival de cocina en vivo más importante de todo el país. Yo no creo que hay otro tan serio, ¿no? Digo, hay muchos y no los critico, pero... Sí, no, creo que hay marcas muy posicionadas que hacen un gran trabajo, ¿no? Milesime, Food & Wine, Sabores Polanco, incluso Nación de Vinos, ¿no? Hacemos un muy buen trabajo para ofrecer buenas experiencias, pero sí creemos que Épico puede hacer un antes y un después de los eventos gastronómicos en este país, sobre todo por la calidad del talento que estamos convocando y las experiencias que estamos proponiendo. Entonces yo quiero que nos acordemos de esta conversación en 5 años, cuando Épico sea el festival de cocina más importante del país y que esté a la altura de los mejores del mundo. Y con el boleto, comes, tomas... Comes, tomas de todo. Te voy a quebrar, cabrón. No, qué padre. Seguramente estaré por ahí, güey. Sí. Oye, bueno, pues este caballero ahí, como lo ven, que escribe muy bonito. Como ya dijo hace rato, a mí me contó hace tiempo, quiero escribir un libro del cerdo, güey. Sí. Se me hace una genialidad y me gustaría que me contaras ese viaje, esa construcción y un poquito de un resumen breve de historia, trayecto y el resultado. Pues justo yo tenía esta inquietud de escribir un libro sobre cerdo en México. No sabía ni por dónde empezar, pero quería contar las historias que nacen a partir de este animalito que llegó con la llegada de los españoles a México
y que entró, pues literal, como puerco por su casa, ¿no? El puerco se adaptó a las recetas que existían en nuestro país, en la cocina prehispánica de nuestro país, y cayó en blandito. ¿Por qué? Porque es un animal más sabroso, es un animal más productivo. Barato. Se le saca todo, se le aprovecha todo, ¿no? La sangre, las cerdas, la piel, la manteca, desde luego, ¿no? Todos los guisos de nuestro país, o la gran mayoría de los guisos de nuestro país, comienzan con la manteca, pero además hacemos excelentes chorizos, además hacemos buenos embutidos frescos. Y basta pensar en los principales platillos que uno imagina de la cocina mexicana para entender el poder del cerdo en la cultura gastronómica del país, ¿no? Pozole, carnitas, cochinita pibil, asado de puerco, chile en nogada, por donde veas, ¿no? La cantidad de lo que hablábamos, ¿no? Los guisos como las verdolagas, la calabacita con elote, todo eso se hace con cerdo, ¿no? Y además es un alimento que no solo permea de manera gastronómica, sino de manera socioeconómica, ¿no? En México, tener un cerdo es sinónimo de tener dinero, ¿no? Entonces, una persona en un pueblo, si tiene un cerdito en el traspatio, pues sabe que con eso puede alimentar al pueblo para la fiesta de 15 años de su hija, ¿no? O puede tener crías y vender. Es un móvil socioeconómico muy importante. Se dice que por eso las alcancías son en forma de cerdo, ¿no? Porque equivale a tener un ahorro. Y emprendimos los viajes, Checo. Fuimos a Oaxaca, Puebla, Querétaro, Nuevo León, Baja California, Michoacán, Yucatán, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco. Y fue un viaje que a mí me llenó de satisfacción porque conocimos mucha gente, conocimos muchos granjas, rastros, cocineros, cocineras, changarros. La verdad es que fue un viaje increíble en el que, pues sí, íbamos tras las historias de estos grandes platillos, estas grandes recetas, y cómo cada uno de estos platillos o cada uno de estos costumbres o usos que se les da a los diferentes derivados del cerdo, pues permean la cultura de nuestro país, y eso es lo que quise plasmar ahí, además de un recetario ahí al final también bastante sabroso. No sé si esta pregunta tenga respuesta, pero te la voy a hacer. ¿Dónde está el mejor cerdo de México? Pues yo creo que hoy se hace excelente cerdo en nuestro país, Michoacán. Como platillo me refiero. Como platillo, pues yo creo que las carnitas, ¿no? ¿Qué opinas? La cochinita pibil también me parece que es una cultura increíble, ¿no? Hacer este cerdo completo bajo la tierra, ¿no? Ofrecérselo a la tierra y que te lo devuelva cocinado de esa manera hermosa, ¿no? El pibil, ¿no? El pibil, el pib. Y increíble porque además pues nosotros la cochinita pibil de pronto la conocemos pues así como en taquito desmenuzado, pero cuando uno ve salir una lata de cochinita pibil como se hace en Yucatán abajo el pib, pues entiendes que un buen taquito de cochinita como el taco de carnitas no simplemente es la pierna deshebrada. Es un poquito de aquí, un poquito de acá, y allá en Yucatán ves como le pellizcan a la lengüita y le pellizcan al buchecito y un poquito de piernita, y haces un plato brutal, ¿no? Las carnitas michoacanas, la cochinita pibil y el lechón de los yucatecos, el pozole de los guerrerenses. Jalisco es un estado lleno de cerdo, ¿no? Empezando pues con sus entrepanes, ¿no? Las tortas ahogadas, los taquitos dorados, los lonches, el pozole mismo, ¿no? Entonces, creo que nos podríamos ir. Michoacán, desde luego, pues está repleto, el Estado de México, el Bajío. Nos podríamos ir por todo el país y nos daríamos cuenta que es un poquito de los objetivos del libro, que el cerdo anda por todos lados. Otro de los objetivos del libro era un poquito desmitificar esta idea de que el cerdo es malo, de que el cerdo es antihigiénico, que es portador de enfermedades. La verdad es que hemos sido muy injustos con el cerdo en el país en ese sentido, y un poco el objetivo del libro era darle la vuelta a esa percepción y decir, no, al contrario. O sea, si nosotros hemos recibido enfermedades por culpa del cerdo, ha sido por culpa del cerdo del hombre. El cerdo que tienes de frente. Pues claro, ¿no? Del mal manejo del animal, la producción de la carne. No porque el cerdo sea antihigiénico, todo lo contrario. Digo, yo creo que esa mala imagen que se le quiso dar al cerdo
sin duda tiene que ver la industria de la carne de res, ¿no? O sea, tienen un budget enorme. Sí, y del pollo y del huevo, ¿no? Cuando se le quiso dar mucha publicidad al pollo, al huevo, incluso a los aceites vegetales, ¿no? No, pues la manteca da infartos, ¿sabes? Entonces, métanse todo el aceite vegetal que puedan porque es más sano para el corazón. Y eso es completamente falso. Pues mira, si tú checas estadísticas y pregúntale a Google, a que no, los países más saludables por la Organización Mundial de la Salud han sido países que comen alta grasa animal. Totalmente. Todo cerdo. Totalmente. O sea, la dieta mediterránea han sido España, Italia, back and forth. Ahí uno pensaría Suecia o Japón porque comen sin nada, ¿no? Sí. Pero ese mito de que el cerdo es malo, o sea, España es el país de los países que más harinas, más alcohol y más grasas comen. Sí. Y son de los más saludables del planeta. Entonces creo que es... Justo, o sea, entender que no todo lo que se dice y no todo lo que creemos es verdad. Hay que echarse un clavadito en como dices, en la información veraz. Y nos daremos cuenta de que muchos de los grandes mitos que se han construido han sido pues, campañas a favor de negocios, ¿no? Vamos a lanzar el aceite vegetal, entonces todos digan que la manteca mata de infartos. Entonces vamos a vender aceite vegetal y vamos a ponerle un corazoncito en la etiqueta para que vean que es bien sano. La margarina y la mantequilla, ¿no? Que luego descubrimos que la margarina no podía ser peor para la salud, ¿no? Pero pues se llevó de calle a la mantequilla, ¿no? Que al final pues son grasas que si bien son grasas animales no están sobresaturadas, ¿no? Entonces no generan ese daño que dicen que hace. La razón que dan es precisamente eso, el proceso que se le da a las grasas, a los alcoholes y a las harinas, ¿no? Que allá pues todo es masa madre, hay menos tirados, son más fermentados y pues el cerdo es conservación, ¿no? O sea, los embutidos no son como los que tenemos aquí en su mesa, güey. Totalmente. Oye, Perito, y a ver, güey, ¿cómo chingado se te ocurrió hacer un libro, 2, vas por el tercero, de tacos, güey? Pues fue algo que yo no tenía en mente. Mi primer libro, el primer libro que yo escribí fue sobre tortas, ¿te acuerdas? Acá las tortas, que publiqué con Editorial Planeta en 2015, en donde hacemos una revisión de algunas de las torterías clásicas de la Ciudad de México. Y a mí me dio mucho gusto hacer ese libro porque justo todo el mundo habla de tacos todo el tiempo, pero la verdad es que las tortas son... de igual manera un ícono de la gastronomía de calle de nuestro país, ¿no? Además soy súper fan de una buena torta. Cuando participamos en las Crónicas del Taco, este documental de Netflix, que fue muy exitoso. Para los que no saben, Pedrito es un referente en la capital del país, cuando menos, de taquerías callejeras. Sí. A ver, al final creo que ese fue un poquito el resultado del trabajo que hicimos. No porque yo me considere un experto natural. O sea, yo siempre... ¿Eres un investigador? Sí, porque he ido y he probado y me he interesado y he profundizado. Pero yo siempre he dicho que en México hay un experto en tacos en cada uno de nosotros. En casa, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque todos comemos tacos todo el tiempo. O sea, una cosa es... salir a las taquerías y otra cosa es que comamos tacos. Es decir, yo siempre he dicho que el taco empieza con el taquito de huevo de la mañana, ¿no? Con el taquito de arroz, como te decía hace rato, o el de fideo seco, y no necesariamente eso sucede dentro de las taquerías. Todos sabemos comer tacos porque todos comemos tacos todo el tiempo. Taco, al final de cuentas, es una forma de comer, ¿no? Más que un platillo, es una forma de llevar la cocina tradicional a la boca y a la panza. Me invitan a participar en las Crónicas del Taco y a partir de la visibilidad que tiene este documental de Netflix, mi socio Nico Mijan, que es de acá, de Monterrey, me busca por Instagram y me dice, oye, güey, traigo un proyecto, quiero hacer un libro de tacos y quiero que lo escribas tú. Así empezó. Hicieron un Dream Team, ¿no? Hicimos un gran equipo. Rick Bracho es un... El Rick Bracho también, un gran diseñador, un gran creativo de acá de Monterrey. Nico Mijan, que también es un tipo con una visión brutal, súper creativo, mucho arrojo. Su primo, Alberto Razam, que su familia es de Monterrey, pero él vive en Ciudad de México. Hicimos un muy buen equipo y nos echamos a andar
por las taquerías de la Ciudad de México. Hicimos nuestro primer libro, La Guía Domingo, Tacos Ciudad de México, que fue muy bien recibido porque además es un libro hermoso. No solo tiene grandes historias ahí adentro y mucho corazón puesto en esas historias, también tiene un diseño y una fotografía tremenda. La fotografía es de Mónica Rodríguez, también de fotógrafa regiomontana, que es un talento brutal. Entonces hicimos un muy buen equipo. Terminando el libro de La Guía Domingo, Ciudad de México, nos quedamos con la espinita y nos fuimos a Tijuana. Hicimos La Guía Domingo Tacos Tijuana, que fue una experiencia brutal para mí. Ahí es cuando confirmé de nueva cuenta la forma en la que la cultura gastronómica te deja entender la idiosincrasia de un pueblo. Yo entendí Tijuana a partir de sus tacos. Después nos fuimos a Guadalajara, hicimos La Guía Domingo Tacos Guadalajara, y en este momento estamos precisamente produciendo La Guía Domingo Tacos Monterrey, que es un libro que me llena de satisfacción porque me ha permitido adentrarme un poquito más en la cultura de Monterrey, que me encanta. Y a partir también de la publicación de los libros, nos dio chance en el Inter pues, de abrir Tacos Domingo. Tacos Domingo empezó en la Ciudad de México, en el centro del país. ¿Fue un plan o fue una consecuencia? Fue una consecuencia. Pues empezamos a viajar por México y empezamos a ver pues, la cantidad de tacos, negocios, historias, emprendimientos que hay a partir de hacer tacos. Y de pronto a mis socios, a Alberto y a Nico, pues les pusieron un local que iba a ser para un negocio de ultramarinos, pero quien iba a comandar ese negocio falleció lamentablemente. El local quedó ahí y pues nació la idea de hacer esta taquería de tacos al carbón. Chingue su madre hacer tacos. Pues que los tacos al carbón es una cultura, y no me dejarás mentir tú, que está... que es muy poderosa en México, el taco al carbón, ¿no? De taquerías como Los Parados, ¿no? Como el Farolito, La Lechuza, ¿no? Como todas esas taquerías. La linternita. La linternita. Estas taquerías como muy tradicionales de familias, en donde el bistec, la chuleta, la costilla, las rajas, las cebollitas, todo se hace al carbón, y ese olor, esa forma de convocar a la mesa a partir de tacos que se hacen a las brasas, pues es algo con lo que crecimos. O sea, al final era una costumbre prácticamente, al menos en mi familia, todas las semanas íbamos a comer tacos al carbón, al menos un día a la semana. Cuando empezamos a hacer Tacos Monterrey nos dimos cuenta de la paradoja, de la gran paradoja de Monterrey, que es en la meca de la carne asada hay muy pocos tacos al carbón. Los hay, pero no es una máxima. Creo que agarraste mal guía. Hay acá un formato que está un poco decadente por viejo, porque no se ha renovado. ¿La parrillada? Las parrilladas. De asadores, creo que hay más de los que parecen. Okay. No son tan notorios. Sí. Sí los hay bastantes, ¿eh? De hecho, fíjate... Pero no es lo normal. O sea, cuando tú piensas en tacos en Monterrey, ¿qué piensas? Déjame te cuento. Si te metes, y te voy a mandar los videos de donde yo creo... Una cosa que me da coraje, se me hace una pendejada, güey. Que es barbacoa. Eso no es barbacoa, la barbacoa es de borrego y tiene que ser de Hidalgo. Barbacoa es el método de cocción, cabrón. O sea, no es el producto, ¿no? Ahí me encanta la barbacoa de acá, de cabeza de res. Deliciosa. Particularmente de labio me encanta. Y me he ido a adentrarme a taquerías que tienen mucho tiempo y que se especializan en eso. Y muchísimas tienen carne asada en la mañana, güey. Pero hay que adentrarse en los barrios. No son taquerías muy notorias mediáticamente. No muchas lo tienen ni Google. Y sí existe, ¿eh? Y más fuerte lo que parece. Digo, no como en Guadalajara, tortas ahogadas en cada esquina, pero sí hay, güey. Y están chidos. Mañana vamos. Así fue como nació, por ejemplo, Tacos Domingo en Monterrey, y con muy buen recibimiento de la gente de San Pedro y de Monterrey, porque creíamos que justo faltaba esa taquería como que solo se especializara en eso. Nosotros no hacemos barbacoa, nosotros no hacemos mañanero, nosotros echamos cosas a las brasas. También creo que mucho de esa explicación tiene que ver con que pues, la gente cuando piensa en tacos al carbón, pues eso sucede en los patios de las casas de la gente aquí. Prenden la lumbre,
compran todo lo necesario para hacer su propia parrillada y es una costumbre y un ritual que me fascina, que me encanta que suceda acá. Yo a eso le adjudico un poco también que no existan todas esas taquerías al carbón que existen en otros lados, como en Tijuana, como en Sonora, como en Ciudad de México. Claro. Hablando ya un poquito más de Monterrey, me gustaría que me contaras. Yo creo que es una ciudad donde se come mejor de lo que se le da crédito, ¿no? Yo hasta me he peleado, yo he sido una voz muy férrea por reconocernos y creo que sin duda Guillermo, cuando llegó con Pangea a abrir esa cocina que había muy poca, y la gente que salió de ahí, los que se trajeron después, creo que hoy tienen un Monterrey distinto. Y los que salieron de la Nacional también. El trabajo de Felipe. Surgen muchísimos. Quiero que me cuentes cómo ves hoy la gastronomía de Monterrey. Pues yo creo que es una gastronomía que está muy viva, que está entendiendo su propia evolución. Creo que hay una base muy bien cimentada en lo que es la cocina norestense, sus costumbres, sus ingredientes y demás, pero creo que también esta nueva generación de cocineros jóvenes, a partir del trabajo de Felipe, de Guillermo y de otros grandes cocineros, desde la academia también, de Edna, etcétera, creo que ha permitido que muchos cocineros de Monterrey también hayan salido de la ciudad, y no solo de la ciudad, sino también del país, y que hayan regresado con nuevas ideas, nuevas técnicas, nuevas propuestas, nuevo uso de sabores. Creo que hay una cocina norestense muy viva a partir del trabajo que hacen chefs jóvenes como Hugo Guajardo, como Chuy Villarreal, ¿no? En donde veo un momento muy emocionante de la cultura gastronómica regiomontana, que sin duda va a tener muchas aristas a partir del trabajo que se está haciendo y que se lleva haciendo en los últimos 20, 25 años, ¿no? El reto con Monterrey siempre va a ser pues esa maximización de los ingredientes que se tienen a la mano. Pues recordar que aquí el uso de los ingredientes históricamente pues había sido muy limitado, y hoy creo que ya entre el rescate de ciertos productos de la región, más el acceso que se tiene a otros ingredientes, hay muchas posibilidades de hacer una cocina o desarrollar una cocina, una evolución de la cocina norestense que tiene un potencial tremendo. Evidentemente también se ha descubierto acá en Monterrey una forma de comer, que son estas nuevas como cantinas contemporáneas, ¿no? Que es esta mezcla entre cantina y steakhouse, ¿no? Con ciertos platillos que se empiezan a establecer como nuevos clásicos de la cocina de Monterrey. Espero no estar diciendo tonterías, pero yo creo que ese tipo de restaurantes están permeando en el resto del país, y ojalá se lleven a buen puerto, porque no solo es replicar una fórmula de negocio, es realmente poner atención en lo que se está sacando de la cocina para ponerlo en la mesa, porque de ese modo la cocina de Monterrey realmente tiene ese futuro. ¿Cuáles consideras que son esos platillos icónicos de la cocina norestense actual? Actual, no lo sé. Yo creo que ahí sí me tendrías que ayudar tú, porque yo, por ejemplo, cuando pienso en cocina norestense, pienso pues en el famosísimo asado de puerco, que es increíblemente delicioso, en el cortadillo, en la carne zaraza, en un montón de preparaciones. Pero creo que hoy la cultura de la parrillada llevada a estos nuevos restaurantes, estos nuevos steakhouses, pues ha permitido que la carne, posicionar la carne como ese gran protagonista, llevado a un mantel largo y no al patio de una casa, y otros platillos que acompañan estos el chicharrón de ribeye, estos acompañamientos del steakhouse regiomontano, ¿no? El chicharrón de ribeye, el fideo seco, los burritos de machacado, no sé, estos postres súper monchosos que hacen ustedes, ¿no? Yo creo que va por ahí, y siempre pues mucho uso de nuez, de ingrediente regional, que me da mucho gusto que lo ensalcen, y creo que el principal motor para esta evolución de los nuevos clásicos de la cocina regiomontana pues tiene que ver con un tema de creatividad. El ingrediente ahí está, las bases de la cocina norestense ahí están. Creo que a partir de la creatividad es que puedan hacer estos nuevos clásicos. ¿Tú cuáles identificas como esos clásicos? Yo creo que
sería muy limitado hablar solamente de los platillos de antes, creo que son la base, pero si nos quedamos ahí, pues ¿qué pasa, no? O sea, en algún momento no existía la sopa de puerco, ¿no? Y alguien lo inventó y yo creo que hoy en día, pues como tú bien lo dices, Chuy, Huguito, llevan esa parte juguetona, creativa, monchosa, limonosa, ácida, picante, sin duda alguna. Yo creo que se está redefiniendo esa cultura, porque es como si hablar de Oaxaca, nada más hablas de mole y pipianes, ¿no? Y los platos de antes. Creo que, obviamente, yo creo que se come en mesa igual de bien que cualquier ciudad del país. Yo considero que en Monterrey hay suficientes restaurantes para decir que probablemente la Ciudad de México nos gane, ¿no? Sí. Pero fuera de ahí, pues tenemos 20, 25 grandes lugares, ¿no? ¿Y cuáles creo que son? Pues ahorita puede ser que ciertos platos de Hugo, sin duda, la carne asada en mesa puesta como lo ha hecho el Nacional, tuvo relevancia a partir de eso, ¿no? El trompo también en restaurante, claro, es algo que no surgía, ¿no? Y hoy sería impensable no tenerlo, y pues fue el Gallo de los 31 que empezó, según yo, con eso, ¿no? Digo, no inventó nada, nomás lo puso en un restaurante. Lo puso en un restaurante. Bueno, lo que hace Hugo con rescatar pues platos que no necesariamente son los que se conocen, ¿no? Sí. Sino también el cabrito, creo que se come poco para la trascendencia que ha tenido en la ciudad. Sí. Y él lo está retomando, ¿no? Y si te pones a pensar, fue un poquito la fórmula de Enrique Olvera, ¿no? Enrique, cuando realmente le dio esa relevancia a Pujol, fue cuando puso los sabores de siempre o los sabores de la calle dentro de un restaurante de manteles largos. No es que haya inventado nada como el trompo del gallo, simplemente se atrevió a ponerlo en un restaurante y a cobrar por lo que valía. A partir de ahí nace, yo creo que la época dorada de la cocina mexicana contemporánea, y creo que si se sigue como esa fórmula en donde traemos los sabores de casa, los sabores de siempre, las tradiciones de la calle, y la ponemos dentro de los restaurantes, entonces más gente va a empezar a tener ese orgullo por esa identidad regiomontana, por ese platillo mejor ejecutado o quizás mejor presentado. No necesariamente debe estar mejor ejecutado, ¿no? No todos lo logran, ¿no? Pero al final creo que a partir de quitarse ese miedo de que los restaurantes deban de ser necesariamente franceses, españoles, italianos, japoneses, ¿no? Y que en los restaurantes se ofrezca con orgullo la identidad de la cocina del noreste, pues más gente va a entender que vale la pena pagar por ello, que vale la pena enorgullecerse de eso, y ese es el primer paso para que se genere toda esta cultura de restaurantes más enfocados en una nueva cocina norestense. Yo creo que está pasando, ¿no? Yo creo que sí. Ves la Ciudad de México y las aperturas padres siguen un poco esa tendencia, no todas, algunas, ¿no? Y ahora pasamos a otro tema, un poco más de tu talento, ¿no? Sé que también eres el líder de 50 Best en su edición de bares. Cuéntanos ese caminito. Pues ha sido un rol muy emocionante, el de Academy Chair de los World's 50 Best Bars, porque a mí me ha permitido pues adentrarme en un mundillo que no necesariamente conocía a fondo. Siempre cubrí la fuente de coctelería, así como lo hice la de gastronomía, pero nunca como desde la primera fila, digamos, desde la barra. Y para mí ha sido muy emocionante ver pues ese símil constante que hay entre la coctelería y la gastronomía. Al final de cuentas, hoy la coctelería está teniendo una época dorada, y sobre todo en México, ¿no? Como nunca antes en México ha habido bares de coctelería, y sobre todo bares de coctelería que están dando reconocimiento a México a los ojos del mundo, ¿no? Entonces para mí ha sido muy emocionante conocer bares, conocer cómo funciona ese back, ¿no? Cómo funciona esa industria también. Es una industria que también se mueve mucho a partir de las marcas, de los licores, de los destilados, etcétera. Y cómo es esa relación entre las marcas, los negocios, sus clientes, cómo es esa dinámica dentro de un bar, cómo es distinta de la dinámica de un restaurante,
cómo hoy se conceptualizan cócteles, cómo se conceptualizan platillos. Al final de cuentas, la coctelería acaba siendo una especie de gastronomía líquida. Cómo ciertos bartenders se han convertido en estrellas, como hace 10 años fueron los chefs, ¿no? Entonces yo creo que hay un caminito que traza la gastronomía y que sigue la coctelería, que hoy está brillando en todo el mundo, pero sobre todo es México el que está liderando, yo creo, ese movimiento. Mucho en parte, pues por lo que ya sabemos, ¿no? México está de moda, ¿no? A partir de hace unos años que nos puso ahí el cine, la música, la gastronomía. Hoy la coctelería está ahí. Además, el mundo descubrió la versatilidad y el poder y la narrativa de los destilados de agave, ¿no? Y su versatilidad para ser mezclados. Y pues los bares, el mundo de los bares se dio cuenta que pues la fiesta en México es más divertida que en muchos otros lugares. Eso sin duda, ¿no? Entonces yo creo que un cúmulo de factores que hicieron que la coctelería en México tuviera ese boom. Hoy hay cualquier cantidad de bares de coctelería que hace tiempo no había. Y la verdad lo celebro mucho. ¿Fue Limantur el Puyol de los bares? Sí. Sí, sin duda. Limantur comandó una generación de bares junto con Hanky Panky, 50 Mills, Baltra, Artemisia, pero yo creo que sí fue José Luis León y Limantur quienes elevaron esa vara, entendieron un tema de hospitalidad, de experiencia, coctelería, y empezaron también a hacer coctelería que hablaba mucho de México. Y eso es importante, ¿no? Hacer coctelería que no resulte genérica, sino que se acerque un poquito más a lo que sucede y a las formas de beber de nosotros mexicanos. Cuéntanos cuántos, creo que es importante saber, ¿no? ¿Cuántos bares están nombrados dentro de los mejores del mundo en México? Pues mira, en los últimos años, los bares que han estado en la lista mundial, Handshake encabezó la lista en el año pasado, 2024, fue el mejor bar del mundo. Handshake Speakeasy está en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Limantur, desde luego, lleva muchos años comandando la lista desde el lado mexicano. Baltra, Hanky Panky, que fue pues como uno de los primeros speakeasies en forma de la Ciudad de México. Y uno que también está poniendo muy en alto la coctelería mexicana es Tlecán. Tlecán, bar de coctelería / biblioteca de agave, ¿no? Hacen un gran trabajo en darle visibilidad a productores de agave de muchas regiones. Incluso si vas, no necesariamente vas a encontrarte un tequila, ¿no? Por precisamente este deseo de darle más visibilidad a mezcales, raicillas, bacanoras, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los bares que están comandando, además de que, bueno, en la lista de Norteamérica tenemos bares como Aruba en Tijuana, El Gallo Altanero en Guadalajara, Arca en Tulum, entre muchos otros, y la verdad es que México, Caíto en la Ciudad de México. Entonces, la verdad es que muy contento y muy orgulloso del trabajo que se hace tras las barras de nuestro país. Muy contento y muy orgulloso de la creatividad y la forma de conectar con los clientes que tienen los bares en México y pues a ver hasta dónde llegamos. Para mí algo importante también, y creo que lo compartirás conmigo, es que celebro mucho el momento que viven nuestros bares de coctelería, pero no debemos de olvidarnos como clientes de nuestras cantinas. Claro. Porque al final, pues esa es la forma. Los bares de coctelería es una tendencia mundial, los cocktail bars, a la cual celebro que México se haya sumado con tanto éxito, pero recordar que pues al final nuestra forma de beber también está dentro de las cantinas, ¿no? Y de hecho, pues creo que muchas de ellas se han descuidado un poco, pues en este círculo vicioso entre pues los clientes no van, la oferta se queda chata o disminuye, y creo que como clientes, como usuarios, tenemos que ser un poquito más querendones con nuestras cantinas. En Monterrey pasan por un boom bien padre. Está buenísimo. Bien padre porque sí eran espacios que obviamente va mucha gente, pero creo que cada vez la clientela era más grande, era más vieja, ¿no? Sí, y más de hombres, ¿no? Sí, hay algunas que son solamente para hombres. Yo creo que ya la época no está para eso. Sí, no. Pero
A mí sí está padre, de repente también puros hombres. Seguramente habrá mujeres que les encante también un lugar de pura mujer. Sí. Pero yo que ya, si yo abriría una, sería imposible que fuera. Solo de hombres. No, o sea, ya no se acorde esta época, ¿no? Sí, no. A ver, Pedrito, imagínate que te vas a un barecito, te pones hasta el huevo. Ajá. ¿A dónde irías a curarte la cruda? A los caldos de gallina de Luis. No, ¿la cruda dijiste o, Sí, o al bajón? la cruda. Al Villamelón, ¿no? Al Villamelón por un taquito campechano o a unos mariscotes. Sí. Un caldito, un aguachilito que me haga sudar todo lo que me tomé el día anterior y a moquear una michelada y a ver a dónde nos lleva de todo eso. ¿Y en Monterrey? En Monterrey a crudear a la Nacional. ¿Te acuerdas cuando desperté en tu casa sin saber en dónde estaba? Me encantaría que contaras esa historia. Sin filtro, ¿no? No, claro, estábamos en un evento de la SOSI. Pues prácticamente, yo creo que casi cuando te conocí, Checo, estábamos en un evento de la SOSI, te acercaste a saludarme, hicimos clic de inmediato, me llevaste de fiesta a diferentes establecimientos de esta ciudad y de repente abrí los ojos y no sabía dónde yo estaba, ¿no? Estaba en una cama, estaba solo afortunadamente, había un cohete de juguete que llegaba hasta el piso. Y dije, ¿dónde diablos estoy, no? Había como una construcción afuera del cuarto. Supongo que estaban remodelando tu casa. Salgo, veo algunas fotos y de repente veo una foto, ahí estabas tú. Y dije, bueno, pues estoy en casa de Checo, ¿no? ¿Te preocupaste o te dio paz? No me preocupé. Dije, estoy bien. Ahí estaba mi maleta, creo, todo bien. Y dije, ¿qué hago? Y dije, pues la verdad es que yo no tengo ni idea de dónde ir. Y evidentemente conocía la Nacional. Yo dije, ¿dónde me tomo un clamato, una michelada y me como algo? Dije, pues la Nacional. Chequé la hora, ya habían abierto y me pedí un taxicito para allá. Y la verdad es que siempre le voy a agradecer a la Nacional el haberme recibido ese día porque realmente la cruda era dura. Hoy sé que podría ir a algunas taquerías, a algunos mañaneritos, por ahí a los del Muerto, por ahí a otros lugares, pero una cantinita para curarla y por ahí seguirla siempre será una muy buena elección. Claro. Ese cohete que cuenta era un cohete que tenía en cuarto. Se durmió en el cuarto de mi hijo. Ajá. Para explicar antes de que empiecen Sí, los... un cohete de juguete del cuarto de tu hijo y no mucho más. Estabas remodelando seguramente tu casa. Era afuera. Sí, pero bueno. Si te invitaras tú a comer a tu yo de 10 años, ¿qué le servirías y qué te dirías? A mi yo de 10 años, pues yo creo que me puedo llevar a una cantina. Claro. Sí, yo creo que me llevaría a una cantinita, ¿no? ¿Cuál sería? Pues ahora que estamos aquí en Monterrey, me gustaría llevarlo al arbolito que tú me presentaste hace unos años. Porque me gusta ese formatito de cantinita íntima, ¿no? Que no es necesariamente un salón gigante con televisiones por todos lados, ¿no? Creo que hay algo muy lindo de esa cantina que es, pues este lugar como hay muchos. Hace poquito fui en el centro de Monterrey a una cervecería que se llama La Bola, que está ahí por el Mercado Juárez. Y es un lugar que de glamuroso no tiene nada, ¿no? Tampoco lo esperaba glamour yo al entrar, pero hay algo que tienen estos lugares en donde se siente lo que no se siente en muchos restaurantes, que es que las puertas están abiertas para ti, ¿no? Que te voy a servir algo que te va a restaurar, ¿no? El objetivo principal de un restaurante, que es restaurar, y te voy a dar de beber, ¿no? En el mejor de los casos habrá buena música, en el mejor de los casos habrá una buena iluminación, casi nunca pasa. Casi siempre lo que pasa es la música de la conversación, que es increíble, ¿no? La gente hablando, socializando, compartiendo la mesa, comiendo alimentos y evidentemente echándose un traguito, ¿no? Entonces yo creo que a mi yo de 10 años le diría, vente, vamos a una cantinita y vamos a pasar la tarde. Chingón. Yo voy con mi hijo a las cantinas los sábados. ¿Cómo te va? Ya está grande. Sí. Le encantan. ¿Sí? Le encantan, ¿Qué es lo que más le gusta? la milanesa empanizada, el cortadillo, está increíble. Sabrosón. Pero creo que lo que más, espero, que lo que más le guste sea lo que tú dices, la mejor música, la conversación. La conversación. Ojalá tenga esos recuerdos. Yo hablo de mi hijo y lloro siempre. Hay que construirlo. Siempre.
Creo que nos va a dejar momentos increíbles. Sí. No tiene nada que ver con borracheras, es ir a comer en un lugar, como tú dices, de antaño, donde se respira, donde se huele el tiempo, ¿no? Y la tradición. ¿Alguna pregunta que haces tú? ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pues, Pedrito, ¿qué sabor define tu vida hoy? ¿Qué sabor define mi vida hoy? El sabor del café en la mañana de un sábado con mis hijas. He contado esto un par de veces en el podcast que hacemos en Glotones. Y hoy, a mis 40 años de edad, estoy pasando por otra etapa diferente a en la que nos conocimos, en la que yo despertaba los sábados sin saber en qué casa estaba. Hoy despierto en mi casa, en la Ciudad de México, con mi esposa y mis 2 hijas. Y los sábados por la mañana, que era un horario muy extraño para mí estar despierto, me voy por pan y por café con mis 2 hijas para dejar descansar un ratito a mi esposa, de que lleva una semana de estar cuidándolas, correteándolas y peleándose. Y el sábado de la mañana es un momento para mí y para mis hijas, tomando café, comiendo pan, comiendo chocolatín, comiendo donas. Y para mí ese momento de contemplación y tranquilidad en el que tomo cafecito y espero a ver qué va a suceder el fin de semana es mágico y no lo cambio por nada. Qué padre. Lindo, ¿no? Hay que construir esas memorias porque Hay que construirlas. me da muchísimo gusto que estés haciendo eso con tu hijo en las cantinas. Creo que cuando no estemos más aquí, tu hijo siempre va a decir, mi papá me llevaba a las cantinas cuando era niño, y eso es algo valiosísimo que hay que tener en cuenta. Claro. Te felicito. Igualmente, Pedrito, pues creo que nos podemos quedar 6 horas más, ¿O más? pero ya vamos a aburrir a la gente, al menos yo. Muchas gracias, Pedrito. ¿Qué sigue para Peter Punk, Pedrito Reyes? Pues seguir escribiendo, ¿no? Seguir contando historias, trabajar mucho, construir un legado para mi familia, llevar a Paladar lo más alto que se pueda llegar, traer experiencias para la gente, experiencias cercanas a la gastronomía, acercar a la gente a nuestra cocina y pues nada, seguir echando relajo. Pues muchas gracias. Al contrario. Público querido, por favor suscríbase al canal, denle like, campanita y todas esas cosas. Todo de todo. Gracias por estar aquí, Pedrito. Gracias Sobre todo, gracias por traer a Monterrey eventos tan padres. Seguramente está increíble. Ahí te veremos. Ahí estaremos. Y que la raza vaya, por favor. Ahí los espero. Va a estar épico.